La Red de la Promoción de la Lectura y Escritura al norte de la Ciudad de México presenta El Canto del Cenzontle, un programa radiofónico dedicado a la promoción de la lectura y escritura. En nuestro podcast podrán encontrar entrevistas, opiniones y mucho más. Leamos, amemos y pensemos. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga y murió el 3 de junio de 1924. Fue abogado de profesión y escritor por pasión. Entre sus obras podemos encontrar El Castillo, Cartas a Milena y, por supuesto, La Metamorfosis, la cual lleva por principal personaje a Gregorio Samsa, quien desperta un día convertido en un insecto al interior de su habitación. Una vez que Gregorio es descubierto como un insecto, su padre y su madre no lo dejan salir del cuarto, y Grete, quien es su hermana menor, se encarga de sus cuidados, mientras que la familia se reorganiza para salir a trabajar y a su vez rentar habitaciones de su casa, ya que Gregorio era el que se encargaba de mantener a su familia. Con el pasar del tiempo, la familia se desentiende de los cuidados de Gregorio, dejándolo en el olvido, como si él ya no fuera alguien importante. Un día, Gregorio escucha cómo su hermana Grete se encuentra tocando el violín, por lo que decide salir de la habitación, misma que se había convertido en una bodega. Al llegar al salón, se encuentra con los inquilinos, quienes deciden irse del lugar sin pagar al verlo, por lo que la familia de Gregorio se enoja con él. Nuestro personaje principal decide encerrarse en aquel espacio que alguna vez fue su habitación, a esperar su muerte. Una vez que la familia se entera de que Gregorio ha muerto tras ser olvidado, decide salir de la casa mientras que alguien más se encarga de deshacerse de su cuerpo, y finalmente el cuerpo de Gregorio termina en la basura. Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la nueva emisión de este su programa que lleva por nombre El Canto del Cenzontle. Yo soy Marina Melchor. Comenzamos con el mes de mayo, un mes que nos trae una celebración muy importante para la sociedad mexicana, el Día de las Madres. Pero el día de hoy hablaremos de una novela corta escrita en el siglo pasado por Franz Kafka, que lleva por nombre La Metamorfosis, al interior de la cual se nos plantea la deshumanización de los hombres y las mujeres en una sociedad capitalista, donde las personas se convierten en sujetos consumidores de bienes y productos, mismos que son adquiridos por el dinero que obtienen producto del esfuerzo de su trabajo. Sin embargo, cuando una persona deja de ser funcional para la economía, la sociedad o la familia de dicha persona es relegada de los procesos de producción o reproducción, es decir, deja de ser de utilidad para un sistema. El abandono que poco a poco va desplazando a las personas genera afectaciones en su personalidad, identidad, actividades que pueden realizar y generar aún más problemas que no pueden ser vistos y entendidos desde el exterior, llevando u obligando a las personas a que tomen decisiones que les permitan librarse de aquella compleja situación. Entre estas opciones podemos ver a la muerte como una posible solución por parte del afectado. Para ello, tenemos invitados a Misael Jiménez, estudiante de la UACM, que en estos momentos se encuentra estudiando el 7º semestre de la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas. Bienvenido una vez más a tu programa, Misael. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy feliz de estar aquí para hablar sobre este libro. También contamos con la presencia de nuestro compañero Andrés Morales, quien de igual manera se encuentra estudiando la licenciatura de Filosofía e Historia de las Ideas en este 7º semestre. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Marina? Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué simboliza la metamorfosis de Franz Kafka? ¿Cuáles creen que fueron sus principales temas que aborda la metamorfosis? Para empezar, hay bastantes temas que aborda aquí en la obra. Un tema que me parece muy importante es de la soledad. Y en este tema se implica la pregunta de quién soy. El personaje principal, que es Gregorio, se es aislado de los demás. En principio, ¿no? Esto implica para él la soledad. Pero a partir de aquí empieza a preguntarse sobre quién es él, sobre qué es lo que ha hecho. Y se da cuenta de que justamente la forma en la que ha vivido es una forma que le ha dictado la sociedad. Bueno, en este caso más específicamente su familia, pues justamente el trabajo que él tenía lo odiaba. Y es lo que me llama la atención de la soledad, porque muchas veces la soledad es visto como algo malo. Incluso muchos huimos de la soledad. Sin embargo, a veces la soledad también es necesaria para poder conocernos a nosotros mismos. Bueno, eso es un tema que me parece interesante que aborda. Otro tema que también se aborda aquí es sobre la muerte, ¿no? El miedo a la muerte, o muchas veces también el anhelo a la muerte,
porque muchas personas ven en la muerte una respuesta a sus problemas. El personaje principal, que es Gregorio, pues en un punto también ve a la muerte como una posible solución. Debido a que se encuentran distintas problemáticas, pues él piensa que la muerte es lo que lo puede salvar de estas problemáticas que se le plantean. Entonces ese también es otro tema que aparece en esta lectura. Otro tema también interesante es sobre cómo es la relación entre la sociedad y el individuo. Cómo la sociedad muchas veces determina al individuo y cómo le afecta. Como si el individuo no cumple con esas características que te exige la sociedad, quedas aislado de la sociedad y quedas olvidado. Y también durante el desarrollo de esta obra pues se ve claramente las consecuencias de ese aislamiento. Esos son de los 3 temas que me parecen como más relevantes. No sé si ustedes hayan encontrado otros temas. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Andrés. Principalmente a mí me gustaría hacer un énfasis en relación pues al contexto, ¿no? En las cuales nuestro protagonista Gregorio Samsa se encuentra relacionado. En ese sentido podemos ver que pues está envuelto, ¿no? En medio de una sociedad utilitarista, donde propiamente los deseos, sueños, anhelos del individuo pues no se toman en cuenta. Y aquí podemos ver que la familia de Gregorio se encuentra en una situación particularmente delicada. En primer lugar, podemos percatarnos de que tienen una deuda, ¿no? Considerable. El padre de Gregorio pues es una persona mayor, así como su madre. Entonces, contando que su hermana pues apenas tiene 17 años, ¿no? En ese sentido, Gregorio de alguna manera es el soporte principal, básico de la familia. De alguna manera todos esperan en él ver una salida, ¿no? En cuanto a que Gregorio se ponga manos a la obra y de alguna manera logre pagar esa deuda. También lo podemos ver, ¿no? Cuando él de alguna manera está en este estado de inmovilidad, lo único que le queda es pensar, ¿no? Divagar en su mente. Pues quién es él, ¿no? Como individuo en medio de esta situación, en medio de esta sociedad. ¿Qué es lo que él representa, no? También podemos ver una desesperanza, obviamiento por parte de él en este tema de que no puede liberarse de esta deuda, ¿no? Está luchando constantemente día a día por levantarse todas las mañanas a determinada hora, tratar de ser útil para su familia. Y bueno, posteriormente vemos que de alguna manera pues su familia aprecia esto, ¿no? Sin embargo, tras su metamorfosis, ven que de alguna manera pues ya no les es útil, ¿no? En cierto sentido, ni para la familia ni para la sociedad en la que Gregorio se ve envuelto. Entonces, retomemos. Para Gregorio es una pena, es cansado estar persiguiendo, ¿no? Esa meta de cubrir la deuda para por fin liberarse, ¿no? Él busca esa redención a través de finalizar este tema, ¿no? Que es muy importante, de la economía que lo tiene sujeto a él en una situación que pues no le agrada, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ¿qué está aquí en función del individuo o de propiamente de esta maquinaria, ¿no? De la sociedad que es básicamente utilitarista. Entonces, para mí ese es un tema muy importante, ¿no? También me gustaría que pues tú, Andrés, pudieras también desarrollar los otros 2 puntos, ¿no? Bueno, de hecho, justamente esta lectura envuelve distintos temas que son muy interesantes. Y justamente con lo que mencionas, viene a mi mente otro tema que es justamente de la libertad. ¿Qué tanta libertad tenemos nosotros para decidir lo que queremos? Y esto me gustaría un poco enfocarlo con otra pregunta que hiciste de qué simboliza la metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, en un sentido personal significa como esta pregunta hacia mí mismo de qué es lo que estoy haciendo de mi vida, quién soy y qué tanto me reconozco, porque hay una escena que me llama mucho la atención en la novela, que es cuando Kafka se pregunta, cuando el personaje principal, Gregorio, se pregunta hacia mí mismo quién soy, en qué me he convertido. Entonces, nosotros cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta, y si nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué tanto nos gustaría cómo somos? O sea, si viéramos lo que somos,
nuestras decisiones que hemos tomado, cómo nos comportamos, nos gustaría cómo somos, o actuaríamos igual que Gregorio y nos daría miedo? ¿Cómo actuarían las demás personas? ¿Las demás personas nos aceptan tal como somos o les estamos reflejando algo que ellos quieren que vean? Es decir, estamos ocultando nuestra identidad, que incluso es otro tema que aborda aquí la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Somos lo que las demás personas perciben o quiénes somos? Esos también son otros temas que me parecen interesantes. Sí, justamente vemos a Gregorio como un personaje que está tratando de vivir una especie de realidad, dejando de lado todo lo que lleva consigo, ¿no? Todas las cadenas que está cargando por sacar a su familia adelante. Y con esto me gustaría introducir la pregunta de cómo influye la sociedad en los individuos. ¿Ustedes creen que la sociedad es un tema importante en cuanto al comportamiento de las personas? Yo creo que en primera instancia diríamos que la sociedad influye mucho, pero aludiendo un poco a la lectura de hace una semana, que fue la de El sentido de la vida, pues justamente ahí el autor mencionaba que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad para decidir quiénes somos y en qué nos convertimos. En este caso, desgraciadamente, a Gregorio lo que le pasó fue que la sociedad pudo más que su propia personalidad, aunque bueno, ya que es el final de la obra, pues ya empieza a reconocerse a sí mismo. Entonces yo creo que la sociedad sí tiene un gran peso en tus decisiones y en lo que haces, porque en este caso particular, pues él tenía un trabajo que prácticamente le gustaba más a sus papás que a él mismo. Los gustos que él tenía no eran lo que él quería, porque de hecho en una parte de la lectura dice que a él le gustaba tallar marcos o alguna ocupación así tenía, que realmente era en lo que era bueno y no se dedicaba a ello porque pues eso no lo dejaba, o simplemente su familia no lo veía como una ocupación en la que él debía estar. Entonces me parece que justamente sí la sociedad tiene una influencia en lo que hace el individuo y pues justamente hay una coacción. Yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, en esta idea, ¿no? De que pues la sociedad influye mucho, tiene un peso sumamente relevante sobre cómo nos comportamos como individuos, qué gustos vamos adquiriendo durante nuestra existencia. Precisamente lo podemos ver con nuestro personaje, ¿no? Gregorio, que pues la misma sociedad lo empuja a ser y hacer algo que realmente no le gusta. Entonces, digamos que la definición de su personalidad se basa más bien en las necesidades que tiene que realizar como sujeto, ¿no? En torno a cuestiones que pues no gratifican en nada su personalidad, digamos que no desarrolla espiritualmente su manera de ser, sino que tiene que estar ocupado en una rutina que de cierta manera lo va enajenando de sí mismo. Entonces vuelvo otra vez a retomar esta idea, ¿no? De esta sociedad utilitarista que en cuanto a Gregorio ya no le sirve, se vuelve un sujeto extraño, ¿no? A la misma sociedad, comienza a ver el rechazo y de alguna manera es excluido, es aislado, encerrado. Entonces, de alguna manera es también retirado de los demás por esta cuestión, ¿no? Ya no le eres útil a la sociedad, prácticamente pues no, ya no tienes un lugar aquí, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión muy cruel, ¿no? En cuanto lo aborda el autor o así lo veo yo. Entonces podríamos llegar al acuerdo de que la sociedad nos impide desenvolvernos de forma plena. Yo digo que sí, es más que nada. Bueno, en la lectura lo plantea así. Justamente no hay como ese tiempo para que reflexionemos sobre nosotros mismos, porque Gregorio en un momento empieza a reflexionar sobre sí mismo y dice, pues a mí me gusta esto, mi trabajo no me gustaba, pero de repente dice, pero ya no tengo tiempo, ya es hora de ir al trabajo. A esta hora debería estar haciendo tal cosa. Entonces también esa es como otra parte, ¿no? ¿Cómo estamos moviéndonos en este sistema y quién termina? Si nos está determinando la sociedad o nosotros mismos, y también qué alcance tienen nuestras decisiones. Por decir, si nosotros quisiéramos detenernos a analizar cierta obra, ¿tendríamos el tiempo para analizar esa obra? ¿Realmente tenemos el tiempo para hacer lo que queremos? ¿Tenemos los medios? Entonces esa también es como otra parte. Por eso yo diría que justamente la sociedad sí tiene una fuerte influencia en lo que eres. Sí, así es. De alguna forma tiene dos lados, ¿no? Por una parte te impulsa, te motiva a desarrollarte, pero en función de lo que la misma sociedad busca de ti. Por otro lado, también es un impedimento en torno a tu propio desarrollo personal, ¿no? Y
así como lo podemos ver en la obra de Kafka, podemos ver cómo Gregorio de cierta manera ya se encuentra enajenado. Comienza a divagar, así como tú lo mencionas, Andrés, que ahora mismo qué estaría haciendo, ¿no? Ahora mismo yo debería ya de estar en el almacén. De alguna manera insiste en empujarse hacia él mismo, hacia esa determinación. Digamos que ya se encuentra tan acostumbrada a la rutina que de alguna manera se obliga a sí mismo a ser parte de eso que en realidad pues no quiere ser. Sí, bueno, de hecho eso es justamente ya lo que sería el disciplinamiento, pero debajo de todas estas capas de lo que nos cubre la sociedad, pues ya está nuestra verdadera personalidad. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención de Gregorio es que a pesar de que fuera rechazado por su familia, él bien pudo contestar con odio hacia eso, ¿no? Decir, pues mi familia me abandonó, entonces voy a dejar de pensar en ellos o voy a ser como ellos y voy a volverme egoísta. Pero él seguía viendo a su familia con amor, ¿no? Ahí está su verdadera identidad. Y eso es lo que verdaderamente es Gregorio, pero su familia no alcanzaba a verlo, ¿no? Pensaban que por ser diferente a ellos, pues no tenía sentimientos, no tenía un lenguaje y pues no podía ni siquiera entenderlos, pero justamente él dice, es que mi familia tiene estos problemas, ¿cómo podría ayudarlos cuando incluso ya no podía, ¿no? Incluso hay una parte donde dice que él seguía viendo con amor a su familia y seguía pensando, por decir, en su hermana. Y bueno, también aquí está otra parte, ¿no? De cómo todo se vuelve una cadenita. Cuando tú me obligas a hacer algo que yo no quiero hacer, yo quizás esté obligando a otra persona que sea algo que no quiere ser, porque hay una parte en la que dice que su hermana era buena tocando el violín y que él ya incluso la había visualizado, ¿no? Que la iba a meter a un conservatorio, pero él nunca tuvo un diálogo con ella y le dijo, oye, ¿a ti te gustaría dedicarte a esto? Pero sin embargo, él ya la había visualizado. De cierta forma, esa manera de ser de Gregorio estaba ya fundida con, digamos, con el utilitarismo, ¿no? De la sociedad misma. Él de alguna manera también se siente obligado a servir, ¿no? A cumplir con cierta obligación para con su familia. Pero finalmente, ¿qué es la familia, no? O sea, más allá de una institución, ¿no? O sea, además de lo que tú mencionas, ¿no? Del disciplinamiento de los cuerpos, ¿no? En función a esta maquinaria. Entonces, de alguna manera Gregorio se sigue lamentando, ¿no? Por no ser útil a su familia, ¿no? De alguna manera se sigue lamentando por no estar ahí en su trabajo. Entonces, yo creo que esa parte pues es sumamente lamentable, ¿no? Porque en esa, digamos, idealización que tiene de él para con la sociedad, no permite ver realmente cuáles son sus deseos, ¿no? Ahí ya estás tocando también otro tema que menciona aquí sobre la familia. ¿Qué es la familia? Porque uno pensaría que la familia, bueno, lo que une a la familia es el amor, pero aquí en la lectura pues manifiesta que son como ciertas relaciones, ¿no? Ciertas responsabilidades, porque ahí dice, el padre de Gregorio menciona, pues es nuestra familia, tenemos que resignarnos a soportarlo. Ya no es ni siquiera por amor a él, vamos a seguir con él, sino que es como su obligación. Yo como su familia tengo que estar obligado a estar ahí con él y a soportarlo. Entonces pues es otro tema también que sí está un poco interesante. Esta parte, ¿no? De que de alguna manera, pues hasta qué punto hacemos las cosas porque realmente queremos o hasta qué punto las hacemos por obligación, porque ya cuando tú haces las cosas por obligación, digamos, se pierde un sentido esencial desde ti hacia las otras personas. Y en ese sentido, digamos, puede ser vacío ese tipo de relación, ya más que nada por rutina, obligación. ¿Por qué no todos actuamos bajo ciertas rutinas y expectativas de los demás, no? Principalmente de la familia, pero ¿por qué no detenernos a pensar por qué, si realmente no nos sentimos a gusto en donde estamos, por qué nos decimos simplemente me voy? ¿Por qué no decir me voy a un lugar donde yo pueda desarrollar libremente mi forma de ser, mi personalidad, mis gustos? De alguna manera crear un espacio donde podamos construir las bases para tener ciertos caminos, ¿no? hacia aquello que de alguna manera nuestro ser anhela. Pues justamente yendo por esta línea,
me gustaría hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que existe alguna implicación con respecto a dejar de pertenecer a cierto estándar social o dejar de ser parte de un molde social? Pues es muy complicado el simple hecho de volverte ajeno a lo social, ¿no? Porque somos seres sociales. Y justamente rescatando un poco lo que había dicho Misael anteriormente, cuando tú como individuo intentas alcanzar tus metas o intentas desarrollarte como persona, muchas veces tienes que ir en contra de la sociedad. Como aquí lo estamos diciendo, la familia ya es tan solo un pequeño núcleo e incluso a veces la forma en la que tú seas puede chocar un poco con tu familia. Yo creo que Kafka lo revela aquí a forma de metáfora cuando dice que Gregorio ya empezaba a adaptarse a su cuerpo, empezaba a reconocerse a sí mismo y sabía cómo debía caminar, cómo debía moverse por la casa, pero ¿qué pasaba? Que su familia no le gustaba, que decía a su familia, no, pues ¿cómo va a entrar aquí? ¿Cómo va a entrar a la sala? Entonces yo lo veo como metáfora de que el individuo no puede desarrollarse plenamente en la sociedad, porque muchas veces vas en contra, ¿no? Es como ir en contra de la marea. Entonces creo que es muy complicado y pues el hecho de ser excluido socialmente pues también tiene sus desventajas, como ya lo dijimos al principio, pues una es la soledad, ¿no? Que pues no necesariamente implica algo malo. Así es, de hecho, de alguna manera la sociedad actual siempre tiende como que a ver que la soledad en sí misma es mala, ¿no? Cuando en realidad termina eso, sino que en la soledad nosotros como individuos podemos desarrollar de alguna manera habilidades, meditar ciertos pensamientos que nos ayudan a buscar de alguna manera eso que buscamos realizar en la vida. Y ciertamente esa metáfora de la habitación, ¿no? de estos estándares que obstaculizan el desarrollo de Gregorio, ¿no? Cuando ya él se da cuenta de lo que tal vez en realidad es, de alguna manera su familia lo ve con malos ojos, ¿no? Más que nada, aquí volvemos a la sociedad, ¿no? Que la sociedad va determinando de qué manera te vas a comportar, ¿no? Y en ese sentido, la familia nunca escapa de ciertas, como institución, nunca escapa a ciertas instancias, ¿no? Entonces, de alguna manera, obstaculizan que Gregorio se desarrolle plenamente. Entonces, de alguna manera, cuando el individuo busca ese desarrollo, para la sociedad es preferible verlo muerto. ¿Ustedes consideran que la muerte puede traer algún alivio para las personas que se encuentran en la situación que Gregorio Samsa está viviendo? Pues yo diría que sí puede traer un alivio, sin embargo no considero que sea una respuesta viable. Obviamente es un alivio en el sentido de que pues te vuelves ajeno a todo pesar. Sin embargo, yo creo que no estás decidiendo libremente. Te retomo un poco la lectura de la vez pasada. Decisiones complicadas son aquellas que te ayudan a mejorarte como persona, aquellas que te ayudan a superarte a ti mismo. Incluso creo que aquí lo refleja un poco Kafka con la metáfora de la metamorfosis, de cómo nos mejoramos a nosotros mismos. Muchas veces el hecho de transformarnos, volvernos mejor personas, quizás los demás lo vean como algo malo. O en este caso, pues como un insecto, ¿no? Tú te estás transformando en esto y a nosotros no nos gusta lo que te estás transformando, pero quizá a ti sí te gusta porque a Gregorio le está gustando por el sencillo hecho de que en un principio no tiene que ir a trabajar porque es un trabajo que detestaba. Y justamente él dice, yo me tenía que parar temprano todos los días y eso para mí era una estupidez. Sin embargo, en este momento ya no tiene que pararse temprano. Pero ¿qué pasa? A su familia no le gusta en lo que se está convirtiendo. Entonces, pues no, bueno, retomando otro poco la pregunta, no considero que sea una solución viable. Entonces llegamos a pensar en la muerte en situaciones pues complejas, porque incluso Gregorio en un punto pues prefiere la muerte por lo complicado de su situación. En lo particular es sumamente delicada, porque al menos para mí, si me permiten decirlo, la muerte es un camino, pero digamos, no sería lo ideal, vaya. Precisamente cuando el individuo no es capaz de desarrollarse plenamente dentro del ámbito donde se encuentra, la manera más fácil de escapar a eso pues es a través de la muerte. La muerte como cancelación de nuestra existencia de alguna manera posibilita la apertura hacia otro camino que en realidad para nosotros
como mortales, pues es desconocido. Sin embargo, yo creo que hasta cierto punto darme esto, pero tal vez por esa razón muchas personas eligen ese camino, el del suicidio, y de alguna manera encuentran su liberación a través de la muerte. Y no creo que de alguna manera sea determinantemente malo, ¿no? En realidad no es malo ni bueno, simplemente es una elección, es una decisión que como individuo tú tienes la libertad de elegir, de decidir hasta qué punto no te puedes desarrollar, desenvolver dentro de tu ámbito, porque hasta cierto punto, ¿quiénes somos nosotros como individuos que de alguna manera pues no tenemos esa capacidad de cambiar la sociedad, ¿no? Si la sociedad nos determina a hacer algo que en realidad no queremos y vemos en la muerte un escape, una salida, yo no lo veo como algo malo. Y si de alguna manera te sientes o alguien se siente, encuentra un alivio a través de la cancelación de su propia existencia, perfecto. Yo creo que de alguna manera también es una forma de darle esa respuesta a la sociedad, de yo no voy a ser como tú quieres que sea, yo elijo este camino y prefiero no ser nada a ser lo que tú quieres que yo sea. Bueno, de hecho yo justamente antes de lanzarme directamente al tema de la muerte, creo que primero hay que hablar sobre la vida, porque justamente en esta obra también surge la pregunta de ¿realmente estoy viviendo? ¿Qué significa estar vivo? Estar vivo significa o es igual que ser útil, porque al menos aquí lo manifiestan así, ¿no? El ser humano que no es útil, pues no está vivo. Por eso yo creo que a Gregorio lo abandonan cuando deja de ser útil, porque es como si estuviera muerto. No se preocupan si come, si lo que le presentan en su cuarto le gusta, si las condiciones de su cuarto son agradables para él. Pues es un ser que está muerto. Entonces desde mi parecer, primero habría que hablar un poquito sobre la vida y sobre qué implica estar vivo en esta sociedad, ¿no? Desgraciadamente, pues en la lectura refleja que estar vivo pues es igual a ser útil. Aquel ser individuo que no resulta útil para la sociedad, pues es mejor muerto. Y creo que justamente por eso es que Gregorio llega a esa conclusión. Pues ya no soy útil para mi familia, pues entonces es mejor morir. Sí, y vemos aquí que la sociedad lo mata simbólicamente. De alguna manera a la persona desocupada la ven como pues sí, no está vivo, no está activo, no está en movimiento, no está generando dinero, no está moviendo la economía. Pues según la lógica del mercado no eres útil. Entonces de alguna manera te matan simbólicamente. Pero en realidad aquí lo que importa es si para ti tú estás vivo o estás muerto. Si tú, a pesar de desarrollarte en este ámbito económico y político y social, si tú ves en tu actividad vida, si tú para ti desde tu perspectiva te sientes vivo, ¿qué importa que los demás te vean como un ser sin vida, muerto, inútil? Mientras que para ti tú llenes tu vida con ese sentido, yo creo que en realidad estás haciendo lo mejor para ti y para la sociedad. Entonces, esto de alguna manera me vuelve a remitir a la pregunta inicial de qué simboliza la metamorfosis de Kafka, ¿no? Porque cuando vemos, no solamente vemos esa transformación de Gregorio, sino que también lo vemos en sus relaciones familiares, ¿no? Lo vemos esa metamorfosis la vemos en su propio entorno. Entonces va cambiando él, también van cambiando las personas que están alrededor de él y lo comienzan a ver de otra manera y él se comienza a ver de otra forma. Entonces sí es muy, muy interesante esto. Dicho esto, y para comenzar el cierre, me gustaría que respondan cuál creen que es el mensaje más fuerte que contiene la metamorfosis. Para mí el mensaje más fuerte pues justamente ese de que tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Pese a las implicaciones que esto pueda tener. Y para mí es el mensaje más fuerte porque esto implica, como ya lo dijimos, incluso reconocer que somos seres mortales, ¿no? Y que pues tenemos que reconocer todo lo que hemos hecho y realmente si nos gusta cómo somos o cómo hemos sido
y a partir de ello, ¿en qué nos vamos a convertir? Sí, así es. De alguna manera yo también estoy de acuerdo con Andrés, que básicamente recupera una frase de Hermann Hesse, en donde él menciona, la verdadera profesión del hombre es encontrarse a sí mismo. Entonces, y lo vemos en torno a nuestro protagonista, ¿no? Él está, digamos, en un empleo que de alguna manera no lo dirige hacia sí mismo, lo dirige siempre hacia el exterior, no hacia el interior. Entonces, yo creo que el mensaje más fuerte aquí, o de alguna manera más relevante para mí, es que a pesar de todo y de todos, tú como individuo, tú tienes que buscar los caminos para poder desarrollarte según tus capacidades y los alcances que puedas llevar a cabo. Entonces, y a pesar de que estemos envueltos en esta sociedad que de alguna manera siempre nos pone trabas y obstáculos, yo creo que es necesario que de alguna manera nos cuestionemos, no de vez en cuando, siempre, si realmente estamos viviendo o somos muertos en vida. El día de hoy, por medio de la metamorfosis de Franz Kafka, reflexionamos un poco sobre cómo es que en la sociedad se van estableciendo procesos en los que las personas son funcionales para realizar algún tipo de actividad que tenga por objetivo la producción intelectual, material, visual, entre otros. Asimismo, se permite la reproducción de estas, marcando una forma de funcionalidad social. Sin embargo, podemos observar que cuando se deja de ser útil para los demás, las personas son relegadas de las mismas y con ello son abandonadas, ocasionando una serie de conflictos internos en las personas, perdiendo así su personalidad e identidad al grado de provocar pensamientos suicidas como una forma de solución para estos problemas. ¿O tú qué piensas? Muchas gracias a Andrés Morales y Misael Jiménez por venir a nuestro programa y compartirnos su opinión, pero sobre todo, gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles.